¿Por qué no se ve? Mm, ¿Qué No quieres? se ve mi cámara. ¿Qué quieres? Ya, ya no se ve. Ahí se ve. Sí. Bueno, si gustan acompañarme en esta oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y decimos todos, oh Santa Cruz, Otros. madero hermoso en donde murió mi Señor Mi para Señor, darme eterna luz y librarme librarme del contrario. del Ante ti contrario. me humillo y reverente imploro a mi Señor A mi Señor Jesucristo que por Jesucristo, los padecimientos que que sobre sobre ti ti recibió en en su su santísima santísimo pasión, me conceda los los bienes bienes espirituales y corporales que me convengan. del Elevada ante el mundo, mundo eres faro luminoso hermoso. que congregas a tu alrededor a la cristiana Grey A la para, cristiana rey, para entonar cantos de entonar gloria al gloria, Cristo Rey, Cristo Rey, al Dios Dios hombre que siendo que siendo dueño de todo lo creado, que siendo permitió dueño de todo lo que permitió ser crucificado ser sobre ti crucificado para sobre la ti redención del para género para humano. la redención del género humano. Sobre ti se operó sobre Aquí se operó el asombroso misterio el asombro asombroso de misterio la redención del mundo. de la de la redención. redención del Desde mundo. entonces, Desde Desde entonces, libra entonces, al cristiano libre al libre de cristiano la culpa original. de la culpa. culpa original. Puede llamarse hijo Puede Puede llamarse llamarse hijo de Dios eterno de Dios Dios y eterno aspirar a la gloria celestial. y, y aspirar y gloria. aspirar a la gloria celestial. Bendita seas Bendita Bendita por seas los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Fuiste entre los paganos Fuiste entre pagano, los paganos, signo de valor signo de signo de valor. valor, y hoy afrenta y Y hoy afrenta, y y hoy hoy eres eres, emblema del eres y hoy cristiano eres emblema del y cristiano esperanza para ser y espera esperanza para ser perdonado perdonado por el sublime sacrificio por el sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo, de mi Señor Jesucristo, a quien esperamos servir y honrar a quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad. por toda la eternidad. Amén. 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 Ya, pues ya, gloria a Dios. Bueno, pues Gloria a Dios. vamos a comenzar. Fíjense que hoy voy a salirme un poquito del... Ya ven que vemos videos de Charis, pero con el tiempo que estamos viviendo y profundizando en el mensaje de Cuaresma que dio nuestro cardenal Jorge Mario Bergoglio, después Papa Francisco, que en gloria de Dios esté, le pedimos al Señor que esté gozando de su santa presencia. Esa, Así esa sea. predicación, ese mensaje que él dio en Cuaresma del 2007, que estaba dentro del material que les compartí, eh, lo estuve revisando, está súper, súper riquísimo para echarnos un clavado y sirve que repasamos uno de sus mensajes como cardenal más hermosos que nos ha dado el cardenal Jorge Mario Bergoglio antes de ser Papa Francisco. Entonces,
Si me permiten, voy a compartir, vamos a ir repasando, voy a ir compartiendo, vamos a ir profundizando, vamos a ir orando en este mensaje que lo dio en Cuaresma, pero pues ahora ya estamos en tiempo pascual y estamos en este caminar, ¿verdad? Entonces, si me permiten, hermanos, déjenme se los comparto y por ahí iré profundizando en el mensaje, haciendo algunas citas puntuales, en otros momentos oración, etcétera, y pidiéndoles que al final, si tienen alguna duda, algún comentario, anótenlo. Al final, abro micrófonos para todos, para no compartir el paso que estamos llevando en esta reflexión del cardenal. Y al final abrimos micrófonos para dudas y comentarios y ya enriquecemos también con lo que puedan, lo que gusten aportar también. Entonces, si me permiten, déjenme comparto este mensaje. Esta violencia de ese día no te hizo como, estoy haciendo aquí. Sí. Fueron mis dudas porque nunca había pasado. Esa personalidad de él, yo nunca la había vivido face to face. Digo, lo que había vivido había sido por teléfono, los insultos, y luego posteriormente esto, esto no está bien. Y sí llegué a Bueno, hermanos, déjenme les comparto el mensaje. Voy a abrir un poquito más porque está la letra muy chiquita. Bueno, ¿ya se ve bien la letra? Sí, Bueno, muy bien. Vamos viendo y vamos profundizando en este mensaje que es una joya este legado que nos deja, pues bueno, todavía como cardenal nuestro Jorge Mario Bergoglio. Dice, va a los sacerdotes consagrados, consagradas y fieles laicos en ese tiempo para la arquidiócesis de Buenos Aires, pero pues bueno, ahora nos estamos también apropiando de este mensaje. Dice, queridos hermanos, comenzamos el camino hacia la Pascua. Nuestro peregrinar se hace más intenso, contemplando desde ahora el misterio que nos restauró la vida, el misterio de nuestra reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús, que padeció, murió y resucitó por nuestros pecados. Nos preparamos andando, y aquí resalta, andando, va a estar él resaltando, caminar, ¿verdad? Dice, y dice, y todo andar implica una partida, una salida, como la de Abraham. Ahí Abraham, Dios le dijo, ya estando entrado en años, ya con toda la seguridad, ahora sí que prácticamente Abraham listo para el ya nada más esperar, ¿verdad? El bien morir, ya tenía todo, tenía edad, pero Dios viene y nos mueve, ¿verdad? Según sus planes. Y le dice a Abraham, deja tu tierra y deja tu hogar y ven a la tierra que te voy a mostrar, la tierra que te daré y de ti haré una gran nación. Entonces,
aquí como Abraham, como la de los profetas, como la de cualquiera de aquellos que un día allá en Galilea se pusieron en marcha para seguir a Jesús. Ahí también estamos nosotros, ¿verdad? Siguiendo al Señor, siguiendo sus pasos. La historia del pueblo de Dios y de la iglesia está marcada desde su origen por la ruptura, la partida y los desplazamientos, como Abraham, Moisés, Elías, Jonás, Ruth, San Pedro, Antonio, el gran padre de los monjes, Domingo, Francisco, Ignacio, Teresa de Jesús y tantos otros. La intuición, respuesta a la gracia de estos grandes, hizo fecundas sus vidas y alimentó con su espíritu el andar de la iglesia durante muchos siglos. Entonces bueno, en este tiempo cardenal, en esta reflexión de este andar impulsados por Dios, abiertos a Dios, que nos va marcando los tiempos de salida. Y continúa. Esta característica no simplemente geográfica, tiene mucho de simbólico. Este andar, este salir, esta partida, es una invitación a descubrir en el trance de la itinerancia el movimiento del corazón. Entonces aquí asocia el cardenal Jorge, asocia dos movimientos, el salir geográfica, el moverte, pero también un movimiento del corazón. Y yo me imagino que es como cuando vas a una peregrinación y ¿qué pasa? Entre más te vas acercando a tu destino y más aún cuando ya estás ahí en tu destino, aquí también hay un movimiento del corazón. Entonces, algo así similar, ¿verdad? En este andar, en este salir, también debe de ser un movimiento del corazón. Dice que paradójicamente, hablando del corazón, necesita salir para poder permanecer, cambiar para poder ser fiel, hablando del corazón. Entonces, él tiene que salir de sí mismo, ¿sí? Para permanecer, cambiar para ser fiel. En esta tensión, sin embargo, nuestro corazón no deja de sentir las consecuencias del miedo. Sin lugar a dudas, que los tiempos cambian y las situaciones no se vuelven a repetir, pero los modos de afrontar la vida tienen rasgos muy comunes y eso puede convertirse para nosotros en fuente constante de inspiración y sabiduría para afrontar nuestro momento. Continúa diciendo el cardenal, dice, quisiera pedirles que vivamos intensamente como iglesia orante, reflexiva, penitente y adoradora este tiempo de Cuaresma para que la gracia de la Pascua se derrame abundantemente sobre todos nosotros y todo el pueblo santo de Dios. Necesitamos responder con mayor fidelidad evangelizadora al desafío que esta ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí vamos a aplicar en nuestra ciudad y su gente nos presenta. Fidelidad que vamos tratando de descubrir desde lo que se llamó desde hace unos años el estado de asamblea. Sí. Dice, en este andar hacia la Pascua, pienso ahora en Jonás. Es un ícono profético pascual que el mismo Jesús utilizó para anunciar su muerte y resurrección. Y recordemos en Mateo 12:40, que dice el Señor cuando le piden una señal. Dice, a esta generación perversa y malvada no se les dará ninguna señal más que la misma señal que Jonás, que estuvo en el vientre del cetáceo por 3 días y 3 noches. Así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra
3 días y 3 noches. Creo que la figura de entonces aquí relaciona Jonás con este anuncio de la resurrección del Señor, ¿verdad? Esta señal, aquí lo toma el cardenal Jorge Bergoglio. Dice, creo que la figura de este profeta escapista, y no sé por qué escapista, me recuerda a Houdini, ¿verdad? O sea, el Señor tiene un plan para ti, pero él se quiere evadir ese y hacer su plan, ¿verdad? Dice, pero fíjense las palabras que usa, porque muchas veces nos parecemos a Jonás. Dice, este profeta escapista, desconforme, quejumbroso. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero finalmente fiel puede ayudarnos en nuestro peregrinar cuaresmal pascual. Sí. Entonces vamos así como nosotros tantas veces hemos sido Jonases, que somos escapistas, que evademos hacer lo que Dios quiere, pues primero de nosotros, en nosotros, o de alguna misión específica que nos quiere mandar y como que le sacamos la vueltita, vamos a hacer ahorita una oración. Amado Señor Jesús, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, y sobre todo en este día de tu gloriosa exaltación en la Santa Cruz, Señor. Hoy te pedimos tu gracia, Señor, para no evadir eso que nos pides, esa misión que nos tienes, Señor, que no la evadamos, que no tengamos miedo, que no seamos quejumbrosos, que aceptemos, Señor, tu voluntad, Señor, que aceptemos, Señor, esa misión que nos tengas a cada uno de nosotros, que no le saquemos la vuelta. Danos tu gracia, danos tu amor, danos tu vida plena, danos tu alegría para cumplirla gozosamente, Señor, y este cumplimiento sea una ofrenda de amor a ti. Amén. Muy bien. Y dice, con el profeta descubrimos dos elementos que están presentes en el dinamismo de cada desplazamiento, ruptura y vinculación. Y luego me pongo a pensar, bueno, ruptura. Ruptura porque nos hace romper con nuestros esquemas, a veces acomodados, romper con nuestras visiones acortadas, con nuestros planes personales, a veces no planes del Señor, y vinculación. Vinculación porque nos vinculamos o estamos llamados primero a vincularnos al corazón de Dios, vincularnos a su deseo, vincularnos a su voluntad, vincularnos a sus planes, que siempre serán mucho mejores que los nuestros. Entonces, en este dinamismo están estas dos realidades: ruptura, que me desacomoda, que me marca un cambio de rumbo, pero también vinculación con nuestro Dios, que es quien nos hace este llamado. Dice, el libro se abre con un mandato de salida, estamos hablando del libro de Jonás, dirigido por Dios a su profeta, y le dice, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Palabra de Dios. ¿Son palabras fáciles o palabras fuertes estas? Me lleva a reflexionar. Y fíjense que muchas veces mm, decimos, sí, no, ¿sabes qué? No hieras a los hermanitos, háblales, trátalos así, con pincitas, porque si les dices algo que que los incomode, se van a ir.
trátalos con pincitas. Y ciertamente, veamos cómo predicó Jesús. ¿Cómo predicó? Sí, o sea, definitivamente el Señor, número uno, todo primero es amor, ¿verdad? El reino de los cielos ha llegado. Sí, todo es amor. Pero habemos algunos, como yo, muy cabezas duras, que, que no hay de otra. Te tienen que hablar a la mala, o sea, te tienen que hablar fuerte para, caray. Y por eso es que el mismo Señor, fíjense, a los fariseos, en el capítulo 23 de San Mateo, nada más les echa 7 maldiciones, nada más 7. ¿Qué busca el Señor con estas maldiciones? ¿Realmente maldecirlos? No. Lo que busca es que se abran. Si por la buena, si viendo señales, viendo milagros, viendo que Él está presente, no es suficiente para que abran su corazón, pues esto está usando otra forma, ¿verdad? Para que abran su corazón. Dice, bueno, a ver si regañándolos, este, amenazándolos, aunque cuando nosotros, más que amenaza la que hacemos, porque quién puede tirar la primer piedra? Nadie, todos hemos pecado. Más bien es una advertencia, hermanos. Más bien es una advertencia de hacia dónde podemos ir si no cambiamos de rumbo. Y aquí el punto o lo que quiero hacer, eh, denunciar el mal es parte del profeta también. No solamente hablar de lo bonito. Muchas veces es necesario, es la forma que Dios quiere. Ya cuando agotaste el hablar, oye, y no se abre, pues ni modo, pues le tengo que decir que si está obstinado, pues cuál pudiera ser su destino, el de él o el mío, si no me abro a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, así le dice el Señor, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Es decir, pues tenemos que abrirnos a lo que el Señor nos indique. Y dice, continúa, Jonás vivía tranquilo y ordenado, ¿sí? Con ideas muy claras sobre el bien y el mal, sobre cómo actúa Dios y qué es lo que quiere en cada momento, sobre quiénes son fieles a la alianza y quiénes no. Tanto orden lo llevó a encuadrar con demasiada rigidez los lugares donde había que profetizar. O sea, Jonás era un profeta, pero cuando Dios le dice, vete a Nínive, ¿a dónde se fue? Para el otro lado. El Señor le dice, vete a Nínive, y Jonás se va a Tarsis. Nínive, donde estaba Siria, y Jonás se va rumbo a Europa, allá por España. Por ahí estaba Tarsis. Entonces, se fue para el otro lado, ¿sí? Jonás tenía su auditorio y su forma establecida, pero viene Dios y lo manda a otro lugar. Y o nos manda que lo hagas, que lo hagamos de otra manera. Nínive en ese momento era la capital del imperio asirio. Esa era otra, o sea, dice, pues yo qué tengo que ir allá a predicarle a los paganos. Eran a veces hasta enemigos. Después Nínive, digo, años posteriores a Jonás, este, invade Israel y Judá, ¿verdad? O sea, había ciertos momentos también de batalla, entonces Jonás por eso no quería, dice, ¿qué tengo que ir con aquellos allá? Que se rasquen con sus uñas. La palabra de Dios es nada más al pueblo judío. Era la mentalidad de Jonás.
Y aguas, no nos ajonémonos. No reduzcamos el mensaje de Dios para los que yo crea que son los únicos que merecen este mensaje. ¿Sí? Nínive era la capital del imperio asirio. Jonás representa al judío fiel, observador de la ley. Se niega a aceptar que unos paganos como los ninivitas puedan recibir el perdón y el amor de Dios. Y a veces nosotros solo predicamos a los que consideramos dignos del mensaje. Pero recordemos en 1 Timoteo 2:4 el designio universal de Dios. Dice, Dios quiere que todos, y repito, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Dios quiere que todos. Entonces siempre tenemos que meternos en la mentalidad y en el deseo de Dios. Y entre más alejados de Él, más quiere Dios. Es como tu hijo, ¿verdad? Eh, si tienes varios hijos y uno de tus hijos está en una enfermedad mortal, ¿por cuál vas a estar más al pendiente? Pues de tu hijo enfermo. En este caso, nuestro papá Dios, cuando estamos alejados de Él o estamos en pecado, que no lo conocemos, es una enfermedad mortal eterna, porque nos va a separar eternamente de Él. Entonces es precisamente en esos donde Dios quiere también especial atención para salvarlos, ¿sí? Jonás tenía la receta y las condiciones para ser un buen profeta y continuar la tradición profética en la línea de lo que siempre se había dicho. De pronto, Dios desbarató su orden, irrumpiendo en su vida como un torrente, quitándole todo tipo de seguridades y comodidades para enviarlo a la gran ciudad a proclamar lo que él mismo le dirá. Y así nos pasa muchas veces, que de repente Dios irrumpe en nuestras vidas y aquello que nos quita seguridades, nos quita comodidades, ¿para qué? No, es que yo aquí ya tenía todo ya bien cuajado, ya tenía yo todo bien controlado, ya me sabía todo de pe a pa, ya lo tenía. Y viene Dios y te mueve todo el tablero y cambia todo y quiere que vayas a otro público y quiere que hagas de una forma diferente. ¿Por qué? Porque nos quiere dependientes de Él, no de nuestras seguridades, dependientes de Él. Por eso a veces viene y nos cambia las cosas. Dice, era una invitación a asomarse más allá del borde de sus límites. Jonás nunca había pensado que tendría que ir hasta Nínive. Bueno, en nuestro caso, lo que el Papa nos ha dicho siempre, ir a la periferia, a las orillas. Nínive, la gran ciudad, era símbolo de qué? De todos los separados, los alejados, los perdidos. Y Jonás experimentó que se le confiaba la misión de recordar a toda aquella gente tan perdida que los brazos de Dios estaban abiertos y esperando que volvieran para curarlos con su perdón y alimentarlos con su ternura. Pero esto casi no entraba en todo lo que Jonás podía comprender y se escapó, ¿sí? Dios lo manda a Nínive y él se va en dirección contraria, se va a Tarsis, para el lado ahí por España, ¿sí? Y vamos a decirle, Señor, amado Señor Jesús, hoy, Señor, me pongo en tus manos para que tú me mandes a donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, en la forma en que tú quieras. Dame docilidad al Espíritu, Señor, para cumplir esa misión que tú quieres, Señor. Y también dame
el corazón, Señor, para hacer todo en tu amor, hacerlo de la manera en que tú quieres que se haga, ¿sí? Y que mi única seguridad seas tú, que yo siempre esté dispuesto a cambiar de rumbo hacia donde sople el santo viento de tu espíritu, siempre dispuesto como una barca que solamente alza su vela, y esta vela se llama mi voluntad, que yo siempre quiero moverme hacia donde tu Espíritu Santo sople, Señor. Amén. Dice, continúa el cardenal, dice, las huidas nunca son buenas. El apuro nos hace estar demasiado atentos y todo puede volverse un obstáculo. Embarcado hacia Tarsis, se produce una tempestad y los marineros lo tiran al agua porque confiesa que él tiene la culpa. Estando en el agua, un pez se lo traga. Jonás, que siempre había sido tan claro, tan cumplidor, tan ordenado, no había tenido en cuenta que el Dios de la alianza no se retracta de lo que juró. Y aquí viene ese término que me encanta que usa aquí el cardenal. Dice, y ese Dios es machaconamente insistidor cuando se trata del bien de sus hijos. Es machaconamente insistidor, como decimos, ¿cómo machacas? Pues así es Dios, ¿verdad? ¿Cómo usó este término el cardenal Jorge Bergoglio? Machaconamente insistidor, muy insistidor Dios, cuando se trata del bien de sus hijos. Por eso, cuando a nosotros se nos acaba la paciencia, Él comienza a esperar haciendo resonar muy suavemente su palabra entrañable de Padre. Así como cuando se nos acaba la paciencia, como Jonás dice, no, hombre, que mejor pensó, qué fregados voy a tener que ir a Nínive. No, 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 no. Yo me voy para el otro lado. A mí esto no me gusta de. Pero Dios es machaconamente insistidor. Oh, por el bien de sus hijos que ama. Y aquí es donde hace resonar, haciendo resonar muy suavemente. Ya cuando te pones a meditar esa palabra que empieza a tocar y empieza a penetrar el corazón, ya empiezas a entender el plan de Dios, aunque muchas veces no estés de acuerdo. No, hombre, esa comunidad dice, no, está muy lejos, Señor, no, no quiero ir. Señor, estoy enfermo, estoy cansado, ¿no? Luego esa comunidad, no, pues como que no me llevo bien con ella, no, no quiero ir hasta allá, Señor. Y el Señor, machaconamente, insistidor, está hablando al corazón y te dice, ve, 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 porque tengo que dar un mensaje allá. Sí. Entonces, en esta situación de Jonás, que es tragado por la ballena, ¿qué hace Jonás? ¿Qué hace? Dice, pues bueno, no quise hacer lo que Dios me pedía, ya me aventaron al mar, ¿y ahora qué? ¿Para dónde? Pues bueno, vamos a leer la oración que hace Jonás desde el vientre de la ballena en el capítulo 2 del libro de Jonás. Dice, en mi angustia, y aquí puedes tomar las palabras porque también se aplican a nosotros. En mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió desde el seno del abismo, grité y tú me escuchaste. Dios siempre nos escucha. Me habías arrojado a lo más hondo en el corazón del mar. La corriente me arrastraba, todo tu oleaje me arrollaba. ¿Cuántas veces así te sientes, no? Que la corriente, que eres arrastrado y el oleaje te arrolla, el oleaje de la vida. Dice,
Yo me dije, me has arrojado de tu presencia. La oración de Jonás, me has arrojado de tu presencia. Cuando era lo contrario, ¿verdad? Él así se sentía, rechazado por Dios, arrojado de su presencia. Pero al contrario, Dios lo estaba salvando. Dice, ¿cuándo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me asfixiaban el aliento, el abismo me envolvía, las algas enredaban mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra se cerró para siempre sobre mí, pero tú sacaste mi vida de la tumba. Yahvé, Dios mío, cuando mi aliento desfallecía, me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que adoran falsos ídolos y traicionan su lealtad, yo en cambio, en tono de acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré los votos que te hice. La salvación viene de Yahvé. Entonces Yahvé ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Bueno, les voy a compartir algo, hermanos. Fíjense que esta cita, yo tuve un accidente mortal, ¿sí? Este, se me cayó una camioneta arriba y esta cita después me la dio el Señor. eh, y más específicamente, me identifiqué mucho con esta palabra, con esta parte que dice, porque cuando me cayó la camioneta arriba, rompió varias costillas, los dos pulmones estaban colapsados. Yo así me sentía como dice aquí, mi aliento desfallecía, no podía respirar yo nada. Me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti. Y así también contigo, hermano. No importa cómo estés, cómo te sientes, que te sientes abrumado, Dios siempre va a escuchar tu oración. Bueno, dice, y por segunda vez, es decir, ya cuando lo aventó y lo escupió, lo vomitó en Nínive, dice, por segunda vez, dice, con la misma frescura de la primera, le fue dirigida la palabra del Señor a Jonás en estos términos. Vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama lo que yo te diga. Sí, aquí tenemos que ser dóciles, lo que yo te diga. ¿Qué te está diciendo Dios? Dóciles al mensaje de Dios. Muchas veces te dan un tema o nos dan un tema. Por ejemplo, puede ser un tema del querigma y ese ya hasta te sabe la cita, te sabes todo, la cita, los testimonios, los ejemplos, ya te sabes el orden de las ideas, ya te sabes todo, ya lo tienes hasta. Pero no, así no, hermano. Vete ahí al Santísimo, dócil a lo que Dios te diga. ¿Qué palabra quiere Él que des? ¿Qué mensaje? ¿Qué quiere Él que resaltes de su amor hacia ese auditorio que vas a hablar? Dóciles a Él. Sí. Proclama lo que yo te diga. Ahí en el Santísimo es donde el Señor nos va a decir. Dice, Jonás ahora sí va a Nínive y allí predica. Cuando Nínive se convierte, Jonás extrañamente, en lugar de alegrarse, presenta su queja a Dios.
Dice, ay, Yahvé, bien sabía yo que tú eres un Dios entrañable y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y fíjense que aquí Jonás predicó o no predicó lo que Dios le dijo. Sí lo predicó. ¿Qué decía en el libro? Dice, ¿qué decía Jonás? Dice, predicaba que en 40 días Nínive sería destruida. Entonces, como que Jonás, y a veces no hay esta conexión. Y es donde tenemos que decirle al Señor también, a veces nos da su palabra, pero no estamos metidos en en su mentalidad y en su corazón, qué es lo que Él quiere. A veces das el mensaje, pero no estamos buscando lo mismo que Dios le pasó aquí a Jonás. Él dio el mensaje y al final de los 40 días, en vez de alegrarse de que Dios los perdonara, de que ya se habían convertido, se enojó porque Dios los perdonó. Entonces sí dio la palabra, pero su corazón no estaba con Dios. Entonces tenemos que estar en sintonía con Dios, su mensaje, su palabra, pero también con el querer de Dios, qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que decir, bueno, cuando predicamos, cuando yo predico, lo hago, no solamente doy la palabra, sino también lo hago desde los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Lo hago desde el corazón de Dios que está teniendo eh, un gran amor por esta gente que le estás compartiendo. Desde ahí estoy predicando o nada más soy un transmisor de mensaje, pero no estoy en sintonía con el corazón de Dios. ¿Cómo estoy predicando? Sí. Jonás se resistía a dejar atrás todas sus ideas sobre Dios para poder así vincularse con Él, que lo conduciría más allá de lo que conocía y creía que podía. Jonás no le temía a Nínive, a quien temía era a Dios y a su amor desconcertante y desmesurado. Dice aquí en Jonás 3:5, dice, los ninivitas creyeron en Dios y cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios. Fíjense, muchas veces nosotros como profetas, el Señor puede poner en ti una palabra profética, pero que no nos pase como Jonás. Sí, te da la palabra y dices, no, es que esta palabra se va a cumplir en X tiempo, en 40 días, el Señor se va a echar a Nínive o esta palabra se va a cumplir en tal tiempo, pero muchas veces inclusive las profecías, más allá de la profecía está el querer de Dios. Y aquí se cumple en Jonás. Sí, Dios había dicho y le dijo que a Jonás que dijera, en 40 días esta ciudad será destruida, pero no era lo que él quería la conversión. Entonces, muchas veces tienes un mensaje profético que no se cumple porque hay algo más grande que el mensaje, que es el querer de Dios. Ya cuando el querer de Dios se consigue, ya no es necesario la destrucción porque se cumplió lo que Dios quería. Pues dice aquí, cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios. Jonás era un testarudo
Díganme si ya me pasé. No, no me están siguiendo, ¿verdad? Que no había movido la hoja. Con con ese archivo se batalla. Déjenme, intento otro archivo. Que es más fácil. Pues me quedé con la idea que me estaban siguiendo, pero como no le movía la pantalla, Como o no, quiera, está tremendo no me el... estaban siguiendo, pero déjenme lo pongo donde sí. Sí, te Sí. puse por el mensaje, pero creo que no lo viste. Ah, no, como ya estaba concentrado, no, no estaba viendo mensajes. Pero como quiera te estamos oyendo, está muy bueno el material. Ven, aquí va, miren, Sí, así es, estoy de acuerdo. aquí ya se va a ver mejor. No te Ahora sí. quisimos interrumpir, Arturo, y la verdad te Ok. estábamos escuchando. Bueno, ahora sí para que lo vean también. Ahí está ya. Dice, Jonás era un testarudo, como alguno de nosotros. Había cercado su alma con el alambrado de esas certezas y convicciones que en vez de dar libertad con Dios y abrir horizontes de mayor servicio a los demás, terminan por aprisionar el espíritu y ensordecer el corazón. Qué palabra tan dura, ¿no? Ensordecer el corazón. El corazón siempre lo tenemos que tener abierto a escuchar la palabra de Dios. A ver si lo puedo abrir un poquito más porque veo que se ve muy, este, ensordecer el corazón. Su pertinencia lo hacía prisionero de sí mismo, de sus puntos de vista, de sus valoraciones y sus métodos, como a veces nos pasa, porque son tu zona de seguridad. Tú de ahí te pescas, dice, no, es que aquí es donde. Y dice, no, sé libre. Le costaba descubrir la voz de Dios. En ese microclima existencial había aislado su conciencia de la marcha del pueblo de Dios. O sea, no caminaba con el pueblo de Dios. No sabía de la intervención de Dios en medio de su gente, de la capacidad de conducir a su pueblo con su corazón de padre. Para él ya estaba todo dicho y las cosas eran así y nada más. ¿Cómo endurece el corazón la conciencia aislada? Desconoce la alegría, el gozo del Espíritu Santo que sostiene la esperanza. La presión interior de su aislamiento habitualmente encuentra un camino de salida, la queja, que casi no la conocemos. Quien aísla su conciencia es quejumbroso del alma. Parece que como los chicos de la parábola, nada les viene bien cuando les dice el Señor, les he tocado y no han cantado. Les he puesto canciones tristes y no han llorado. ¿Sí? A esa parábola es a la que se refiere aquí. Dice, nada les viene bien. Santa Teresa advertía de eso a sus monjas. Hay de las que dice, hiciéronme sin razón. Los coleccionistas de injusticia, los insatisfechos constantes, los que no saben de la felicidad de abrir su corazón al Señor, que siempre está viendo, suelen ser personas de conciencia aislada. Y ahí tenemos que revisar
si caemos con estas, nos pasan estas cosas, no vayamos a ser de conciencia aislada. Ojalá podamos identificarnos con Jonás en mucho de lo que hoy vivimos en la iglesia y muy especialmente en nuestra iglesia arquidiocesana en este desconcertante estado de asamblea. Bueno, eso como que es un plan que tenía para la iglesia ahí de Buenos Aires. Entonces, aquí continúa. Dice, el encuentro con la realidad particular de nuestra ciudad y sus exigencias con sano interés nos interpeló a buscar cómo ser hoy la iglesia en Buenos Aires. Nosotros tenemos que buscar en nuestra propia ciudad, pero también acudiendo a una memoria repetidora. Esperábamos y buscamos en el estado de asamblea un tiempo para decidir y planificar. O sea, todo lo tenemos ya así, todo ya bien. Dice, sin embargo, el Señor nos pateó el tablero. Llega el Señor y pum, pateó el tablero. Sí. Y nos fue llevando con su espíritu a posar nuestra mirada sobre la gente. Qué cosa tan importante. El Señor siempre tiene su mirada sobre la gente. Posar nuestra mirada sobre la gente, sobre el que sufre. Cuando tú vayas a predicarle a alguien antes de decir una palabra, primero ponte en sus zapatos, métete a su situación, conoce sus sufrimientos, cuáles son sus dudas, cuáles son sus miedos. Y no solamente un conocimiento de, ya sé, no, sino que te conduela esa situación, para que desde allí, desde ese sufrimiento que tú también estás sintiendo, desde ahí, preséntale la solución del Señor, desde ahí, haciéndote uno con Él. Te haces uno con Él en el sufrimiento para hacerte uno con Él en la solución. Tu corazón lo haces uno con Él en el sufrimiento. Y luego este corazón que eres uno con Él, lo ayudas a acercarlo a Dios. Intercedes por Él para que el Señor sea quien lo toque. Qué importante es esto de posar nuestra mirada sobre la gente. Para no ver lo que queremos ver, sino aquello que es. Así reconocimos experiencialmente, perdón, las heridas y las fragilidades de nuestro pueblo. Ya cuando pones a ver la realidad de la gente, que también son las nuestras, estas heridas y fragilidades. No es así que, no, pues allá sufren. No, pues si él sufre, yo sufro porque el Señor sufre. Aquí todos sufrimos. Pero tengo que darle también esa alegría, ese mensaje, esa respuesta o esa ayuda que Dios también le quiere dar, ¿sí? Para no ver lo que queremos ver, sino aquello que es. Dice, en la medida que nos involucramos con la vida de nuestro pueblo fiel y la sentimos en sus heridas más hondas, o sea, tengo que hacer mía las heridas del pueblo, ¿sí? Podemos ponernos a la luz del Evangelio. Ahí es donde nos ponemos a pensar y discernir lo que necesita. Cuando prediques a alguien, ponte en lo que necesita, ¿sí? Un ejemplo, nos daban ayer, nos compartió una persona que tiene muchos años de ir al penal y nos decía, oigan, pues cuando den ejemplos, fíjense los ejemplos que dan. Y nos hablaba, por ejemplo, de que, pues no mencionen por decir que estás en una convivencia familiar o que fuiste con tu familia a un restaurante,
porque esa no es la realidad de ellos, no es su realidad. Ese mensaje que estás dando, pues al contrario, ese no les va a servir, ¿verdad? Porque no estás predicando desde su realidad. ¿Y cuál es la realidad de ellos? De que a veces los visitan, a otros no los visitan. Entonces, métete en su sentir, en su situación, que te conduela su situación y desde cómo ellos viven, desde ahí preséntales a Jesús. ¿Sí? Dice, un pensar y discernir distinto, no el de que a modo funcionalista busca soluciones rápidas y ya prearmadas, ¿sí? Sino el de aquel que desde la rumia en un corazón va rumiando esa palabra, busca dejarse iluminar y transformar por la oración y desde la confrontación con los otros permite que sea Dios el que hable y no los viejos conocimientos, las recetas mágicas o las mañas bautizadas. Sí, le subo tantito. Antes de continuar, vamos a pedirle al Señor, Señor, te pedimos que cada vez que compartamos, que prediquemos, que evangelicemos, que compartamos un tema, que formemos, o cada vez que hablemos, Señor, permítenos experimentar la realidad de esos hermanos a los que les vamos a compartir. Permítenos condolernos con ellos, saber, sentir su situación, pero también permítenos, Señor, recibir tu mensaje, tu ayuda, tu palabra, tu amor, todo lo que tú quieras derramar en ellos, Señor. Permítenos ser esos canales de tu gracia, pero un canal que se conecta de corazón a corazón con el que sufre y ese mismo canal se conecta y lo conecta con tu corazón para que pueda recibir todas tus gracias y todas tus bendiciones. Amén. Ahora sí, por las heridas y fragilidades, Dios nos habló pidiendo el bálsamo de la gracia que cura, la fuerza del evangelio que se hace buena noticia. Ahora sí se hace buena noticia, que anima y presencia, que anima y presencia fraterna que sostiene, presencia fraterna, tú y yo que sostiene. El pueblo fiel de Dios nos pidió o nos pide la ternura del Padre que solo podemos acercarle en la medida en que renovamos nuestro fervor apostólico, siendo osados, con osadía, sin miedo, testigos del amor de aquel que nos amó primero. Igual que a Jonás, la realidad hacia la que somos enviados se nos presenta difícil y avasallante. Sí, ahorita pues, tenemos una sociedad que no cree. Es una sociedad difícil, una realidad difícil y avasallante. Pero ¿qué crees? Dios todavía tiene esperanza y Dios todavía quiere salvarlos y Dios todavía quiere usarte a ti y a mí para ser sus mensajeros, para dar ese mensaje de salvación, de consuelo, de ayuda. Dice, aparecen nuevas exigencias que nos piden respuestas inéditas, o sea que no se habían dado antes. Mientras antes nos podíamos arreglar muy bien solo, haciendo las cosas a nuestra manera. Dice, es que yo ya me sé todas las respuestas. Pues, ¿qué crees, hermano? Ya cambiaron las preguntas, ya es otra realidad. Ahora tenemos que ser más dóciles al espíritu. ¿Qué quiere y cómo quiere? Dice, mientras
La fragmentación que vive nuestra sociedad nos pone frente a la exigencia evangelizadora de una identidad eclesial que brote de una mayor comunión, es decir, que nos vean unidos como iglesia. Y ahí también empezamos con nuestros, no, yo con aquel no voy. No, no. Sí, es mi hermanito, sí, lo quiero mucho, pero mi hermanito. Toma tu distancita, ¿verdad? Sí, es mi hermano. No, no reflejamos esa comunión que se necesita, ¿verdad? Dice, este espíritu de comunión fortalecerá nuestra unidad con la armonía del Espíritu Santo y también nos defenderá del vértigo con que somos tentados al ver que se nos tambalean las seguridades y que incluso el sistema de trabajo pastoral que hemos probado mucho tiempo y sentimos como inamovible, o sea, que no se mueve, puede tener que adquirir una nueva forma. En nuestro andar eclesial hemos hecho y seguimos haciendo enormes esfuerzos por distintos caminos. Hemos sostenido y sostenemos diversas formas de pastoreo. Hemos afrontado y seguimos afrontando crisis y sacudones. Vimos y vemos cómo muchos de los proyectos a los que dedicamos tiempo y esfuerzo se nos revelan incapaces de sostener nuestros anhelos y buenas expectativas evangelizadoras, a medida que mucha gente se nos queda por el camino. Sin embargo, una y otra vez volvemos a empezar después de cada tormenta. Pero cuando creemos estar tranquilos en el vientre de la ballena, nos sorprende la evidencia de que todo lo realizado no ha sido más que una etapa y que ahora la ballena nos ha vomitado en la Nínive de un mundo en el que Dios parece estar más ausente. ¿Cuál es tu Nínive, hermano? ¿Cuál es tu Nínive? ¿En dónde es donde tienes que dar ese mensaje, vivir ese mensaje, transmitir ese mensaje? Dice, en un rato antes y que nosotros con las palabras que decimos a este mundo no le interesamos y los valores que tratamos de anunciar le resultan sin importancia y pasados de moda. Nuestra realidad. Este, esta realidad nos llamó como iglesia arquidiocesana a procurar el modo de acoger a todos nuevamente haciendo nuestras parroquias y geografías pastorales, fíjense, que sean santuarios donde se experimente la presencia de Dios que nos ama, nos une y nos salva. Y así tienen que ser nuestros grupos, nuestras asambleas, nuestras comunidades, nuestras parroquias, que sean santuarios donde se experimente la presencia de Dios que nos ama, nos une y nos salva. Y ahí tenemos que reflexionar, ¿verdad? Si son esos santuarios y hablar entre, sobre todo los encargados, ¿verdad? Si realmente estamos haciendo, reflejando esta experiencia de Dios, ¿verdad? Que nos ama, nos une y nos salva. Y si no, pues hay que hacer los cambios que se tengan que hacer, de actitudes, de compromiso, de amor, etcétera. Nuestra identidad y valoración se sienten amenazados. No ejercemos como antes el liderazgo moral ni tenemos un lugar social de relevancia, o sea, como iglesia aquí está hablando. Se nos presentan problemas para los que aparentemente no tenemos la respuesta. Somos minoría y nos resistimos a ser uno dentro de tantos. Sigue siempre latente la tentación de huir a una Tarsis. O sea,
de aventar la cuchara. Yo hasta aquí, ya estoy hasta acá, ya llegué, ya di todo, ya no puedo más, hasta aquí. Y estoy de acuerdo, ya diste todo tú y ya no puedes más tú. ¿Y él? ¿Ya te llenaste de él? ¿Qué quiere él? ¿Ya te renovaste con tus fuerzas de él? Para que te dé esa gracia que necesitas para continuar según su plan, porque la misión se cumple no hasta que yo diga, no hasta que yo aviente la toalla, hasta que el Señor me diga. Dice, dice esta Tarsis que puede tener muchos nombres, y aquí ya nos describe un poco más esas Tarsis a las que oímos. Dice individualismo, esquemas ya fijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas, desde la queja por los problemas que tenemos, ¿sí? Tal vez nos estamos resistiendo a salir de un territorio que nos era muy conocido y manejable. Sin embargo, las mismas dificultades pueden ser como la tormenta, la ballena, el gusano que secó el ricino de Jonás, o el viento y el sol que le quemaron la cabeza. Y lo mismo que para él pueden tener la función de forzarnos a regresar a nuestros evasivos Tarsis para acercarnos a Nínive y sobre todo perderle el miedo a ese Dios que es ternura y viene a nosotros para cercarnos con su gracia y llevarnos a una itinerancia constante y renovadora. ¿Me subo? Lo mismo que Jonás, podemos escuchar una llamada persistente que vuelve a invitarnos a correr a la aventura de Nínive. ¿Cuál es tu Nínive y cuál es mi Nínive? A aceptar el riesgo de protagonizar una nueva evangelización, fruto del encuentro con Dios que siempre es novedad. O sea, es un Dios que no es siempre se ha hecho así, sino siempre es novedad. A veces hay que adecuar, que nos empuja a romper, partir y desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias, las fronteras, allí donde está la humanidad más herida. ¿A dónde quiere Dios que vayamos? A las fronteras, allí donde está la humanidad más herida. Y vemos cómo estas palabras en ese tiempo cardenal Jorge Mario Bergoglio lo cumplió en la vida como papa, se identificó muy especialmente con los que más sufrían. Y es la invitación que nos hace. Dice, y donde los hombres por debajo de la apariencia de la superficialidad y conformismo siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. En la ayuda para que nuestros hermanos encuentren una respuesta también, nosotros encontraremos renovadamente el sentido de toda nuestra acción. Es decir, parece trabalenguas, pero si ellos encuentran el sentido de la vida en Jesús, tú vas a encontrar el sentido de la acción, de tu acción pastoral, ¿sí? El sentido de nuestra acción, el lugar de toda nuestra oración y el valor de toda nuestra entrega. Cuando tú ves cómo va llegando ese mensaje, cómo va permeando, cómo va taladrando, cómo va transformando, y en el interior dices, valió la pena todo, todo el esfuerzo, tiempo, recursos, oración, vas viendo que la gente va recibiendo, dices, valió la pena.
Entonces, ellos no encuentran sentido a la vida y tú encuentres el sentido a la acción. Dice, tratemos de caminar este año levantando la mirada para ver bien lejos y después encontrar bien adentro de nosotros lo que tenemos que ir dejando para que Jesús como maestro evangelice. Es decir, ver lejos para trazarnos metas grandes. Allá quiero llegar, pero ver hacia adentro, ¿verdad? Para que Jesús nos vaya moldeando. Dice, para llegar a donde llegó nuestra mirada desde el Espíritu, desplacémonos sin miedo a toda periferia, a todo borde, unidos en la iglesia, asamblea unida y sostenida por el Dios de la vida. Que este andar sea discernidor de lo que se necesita y que cada paso nuevo provocador del que tendremos que dar sin previsibilidades ni recetas mágicas, sino con apertura generosa al espíritu que va conduciendo, les pido por favor, que va conduciendo la historia por caminos de Dios. Y como siempre nos pedía el Papa, les pido por favor que recen por mí, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide afectuosamente. Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita. Pues, ¿qué les pareció esta joya, hermanos? De sermón en Cuaresma. Ahora sí abro micrófonos. Si gustan Pues muy, compartir, ¿qué les pareció? Dudas también, adelante. yo la veo muy realista. Sí, sí. A ver, explíquenos un poquito más. ¿Realista en qué sentido? Pues en la realidad en que viven las personas en sus diferentes situaciones, en su estado de vida, tanto económica, social y familiar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Qué le pareció? ¿Quiere resaltar algo? ¿Algo que le llegó? ¿Dudas, comentarios, etcétera? Pues nos puso la vara alta, ¿no? Y todavía no era papa. Nos puso la vara alta el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y vemos que mucho de lo que él aquí decía, pues así fue su pontificado, así fue, sí. Muchos de los mensajes que dio, de los documentos y sobre todo del testimonio que dio, aquí está, ¿verdad? Sí, adelante, Elia. Eh, Me gustaría resaltar de que dos puntos. Sí, Primero que, pues que la obediencia, que nosotros también somos como Jonás, no somos obedientes a Dios, que no dejamos que Dios nos predique, que siempre queremos hacer nuestra voluntad y que no llevamos a Cristo como debe de ser, de lo más profundo de nuestro ser. sí. Y ya se me olvidó el otro. No, pero oye, con lo que dijiste suficiente, Sí. Y suficiente tarea. cuando nosotros predicamos y le decimos a los hermanos, hermanos, se va a llevar esta línea. Y cuando tampoco ellos quieren obedecer, ¿qué está pasando? Me pregunto yo, ¿qué está pasando, Señor? Porque luego contestan y dicen, no, pues vamos a predicar de lo que Dios nos vaya diciendo. Ay, pero si se les están dando un tema, se les están dando unas líneas
para que lo sigamos todos, porque nosotros también tenemos que alinearnos a la renovación y no queremos, Y bueno, estamos como Jonás, rebeldes, rebeldes y rebeldes. así es, Nuestra voluntad, nuestra voluntad. así Y ya, es. Ah, bueno. Muchas gracias, Celia. sí. Tienes razón nuestra hermanita. Arturo, si me permites, Arturo. Sí, nada más sabes que Jaime ahorita levantó Oli la mano y luego sigue este. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante, Gracias. adelante, Olinda. Gracias, hermanos. Mira, eh, a mí me marcaron muchos puntos, ves que me faltaba la mano para escribir, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero puntualizar varias cosas. Mira, desde el punto donde dices que Tomás, Elías, Eliud y todos ellos fueron tocados desde el origen, por nuestro Señor. Y cada uno de ellos tenían una función y tenían una misión, dentro de la historia del Señor, ¿verdad? De la salvación. Cada uno de nosotros también estamos llamados a eso. Y ellos en su momento llevaron, pues, situaciones álgidas como las estamos llevando nosotros. Cada uno de ellos tuvieron contratiempos en la historia de la iglesia que nosotros estamos atravesando en este momento. Entonces, Oye, cuando yo ¿puedo, te escuchaba, puedo hacer un paréntesis? sí, claro, Y mucho más álgidas, porque ellos sí, muchos apóstoles fueron mártires. es, Casi todos, casi todos. es O correcto. sea, sí, con más persecución. Súper conmigo. Quién sabe cómo nos vaya a tocar a nosotros después de todo esto, así es que no cantemos victoria, ¿verdad? Pero, o sea, yo te escuchaba y yo decía, Señor, tal vez en su momento ellos recibieron la infusión del Espíritu Santo para poder llevar la instrucción de Dios en cada una de sus misiones. Yo decía, nosotros podemos incluso llegar a ellos en el sentido de nuestra propia misión y decir, o sea, por intercesión de lo que hiciste, ayúdanos, ¿verdad? En este sentido del combate que estamos viviendo en estos momentos. Ahorita yo me siento con una iglesia totalmente extraviada en el sentido de ellos mismos están siendo muy contristados con cada decisión que se está llevando en el cónclave o en el proceso del cónclave. Entonces yo decía, Señor, por todos estos que han sido profetas en tu tierra, pues ayúdanos a entender la historia de este momento, ¿verdad? Yo siento que es acompañar a la iglesia desde un todo, desde una evangelización hasta la oración suplicante de estos momentos. Y luego pasaste a otro momento en el que hablabas de las miradas y de los rasgos que cada una de estas situaciones tiene que tener como inspiración. Entonces, hablaste de varias cosas que a mí me llamaban la atención porque hablabas de la fidelidad que tenía Jonás o que debería de tener Jonás, ¿verdad? Como profeta, pero también hablaste del vicio que tuvo dentro de su desobediencia, cuando se fue en otro lugar que no era el que el Señor había establecido. Entonces, así nos pasa de repente a nosotros también, que oímos, pero parece que no oímos. Y sabemos que la respuesta clara y directa la tenemos frente a nosotros. Y hay veces que no queremos hacer lo que el Señor quiere, sino lo que queremos nosotros. Entonces, en este sentido, yo decía, cada uno de sus profetas también lidió con este tipo de situaciones, o sea, cada uno de nosotros en nuestro momento y en nuestra situación, pues hemos pasado por estas contrariedades, ¿verdad? De querer morir a nosotros para escuchar más al Señor. Y luego hablabas tú de la advertencia de este tiempo, entonces decía, ¿qué mayor advertencia queremos que estamos sin el vicario de Cristo en estos momentos, en los que la iglesia tiene que volcarse en oración profunda, en evangelización directa, porque la gente está en todo menos en lo que tiene que estar? Entonces mi voz
mi meditación en ese sentido es ahorita eso, en abocarnos para no recibir las maldiciones que no queremos recibir, ¿verdad? Queremos recibir bendición del cielo por ser hijos obedientes del Señor. Entonces era lo que quería compartir. Gracias, Oli, gracias. Mira, nada más quiero resaltar una cosa. Si estamos en este momento de la historia sin vicario de Cristo, pero estamos con Cristo. O sea, el Señor no nos ha abandonado, el Señor está con nosotros. Sí, ahorita es un tiempo de oración de nosotros, de estar pidiendo para que pues el Señor ilumine a los cardenales que van a votar y sea el que Él quiera que esté, ¿verdad? Pero no nos sintamos huérfanos No, 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 de ninguna manera, pero o, sí o en un... no nos sintamos extraviados. O sea, si ahorita ese es el tiempo, entonces, ¿qué nos toca? Orar y esperar en el Señor que Él designará un pastor según su corazón para este tiempo. Los pastores, vamos viendo las características, por decir un ejemplo, un Juan Pablo II que se abrió al mundo, fue el papa en ese momento que más viajó, bueno, creo que ha sido el que más ha viajado al mundo. O sea, es que él pensaba, siempre la tradición había sido, ve a visitar al papa. Dice, oye, pues no, no todo el mundo puede venir. Dice, el papa va. Y tierra que pisaba nueva se bajaba y la besaba. Sí. Entonces, un Juan Pablo que se abrió a la iglesia, que fue, era el papa que se necesitaba en ese momento. Luego viene un Benedicto XVI con una sabiduría y una santidad, y que también el Señor sacó grandes encíclicas y grandes enseñanzas. Luego ahora viene o vino Francisco, un papa que tiene la mirada en el que sufre, en, en los olvidados, en los sin techo. En su primer viaje del papa Francisco fue a los inmigrantes que llegan a Italia. Entonces, y ese era el papa que se necesitaba en ese momento. Entonces, sigamos en oración, sigamos pidiendo al Señor, pero no nos sintamos abandonados ni extraviados. ¿Qué nos toca pedir? Y que el Señor ponga el Papa que se necesita en este tiempo. Muy bien. Gracias, Oli. Adelante, Jaime. Sí, Arturo, a mí me dejó, ahorita que decía Oli del temor de Jonás, yo creo que tenemos o debemos de saber que el temor a Dios, el temor a Jesús, eh, debe quedar a un lado porque sabemos que su inmenso amor, pues a pesar de que nosotros fallemos, Él siempre está ahí, siempre. Ahora, hay algo que a mí me queda, el hecho de decir que volteemos a la gente, cómo nos invita a bajarnos de ese pedestal, a ser humildes, ¿sí? A, a buscar a Jesús en cada uno de los hermanos con los que nos toque convivir. Entonces, Sí, eso para mí es muy importante porque muchas veces perdemos el piso y creemos que estamos en un lugar privilegiado. El único lugar privilegiado es aquel que, como dijo Jesús, venid bendito de mi Padre, ¿verdad? Entonces, sí, para mí eso es una invitación a, a bajarnos de un pedestal que sí. nosotros a veces nosotros mismos nos creamos, nos formamos y nos construimos. Ese es
mi Muy opinión, bien. Arturo. Muchas gracias, hermano. Sí, a veces, miren, hermanos, a veces como predicadores, tu top, o sea, tu forma en que te ves, dices, no, pues es que yo quisiera verme predicándole a 10,000 hermanos. Pues bueno, gloria a Dios sí es eso, pero hay que ver hacia la gente. Ahorita que recordaba a Jaime estas palabras, de bajarnos y de ver hacia la gente, me acordaba de Jesús. Jesús veía a la gente, se condolía, los veía, ¿se acuerdan de la ancianita que nadie vio? La ancianita que dio 2 moneditas, ¿quién le iba a poner importancia? Cuando el que acaba de pasar saca un saco y lo levanta hasta arriba y le hace así y más arriba para que se oiga más, que él es el que está dando esa ofrenda, y todos así, todos, y Jesús se acerca a una viejita, ta- ni se ven 2 moneditas, es su ofrenda y se va. Y ese Jesús que ve a la gente que dice, ella ha dado más que No, pues, todo, todos, así es. porque dio todo lo que tenía, no dio de lo que le sobraba, dio todo. Entonces, viejita que fue desapercibida por todos, para Jesús no, él estaba viendo la gente, ¿verdad? Entonces, pues así nos invita, a través de esta prédica de Jorge Mario Bergoglio, este, a estar atento a la gente, ¿verdad? Estar atentos. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime. Gracias, Arturo. Adelante, Angie. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas Fíjate tardes. que a mí me llamó muy especialmente la atención esto de Jonás, porque se parece a una ahora sí que formación que habíamos visto allá en el Roble de Habacuc. El profeta Habacuc. Fíjate, Jonás, fíjate. Dice, Jonás vivía tranquilo y ordenado, con ideas muy claras sobre el bien y el mal, sobre cómo actúa Dios y qué es lo que quiere en cada momento, sobre quiénes son fieles a la alianza y quiénes no. Tanto orden lo llevó a encuadrar con demasiada rigidez los lugares donde había que profetizar. Sí, El bien y el mal, ¿de qué nos habla? De justicia, ¿sí? A veces, por eso lo encuadró. Habacuc, precisamente en Habacuc, en la introducción de Habacuc nos dice, desde siglos atrás, la fe proclamaba que Yahvé hacía justicia. Si te fijas aquí, pues Jonás habla del bien y el mal, ¿verdad? Dice, y sin embargo, no siempre es clara. Fíjense, yo realmente creo que es ahí donde Jonás o nosotros nos podemos perder, ¿sí? Y ahorita lo voy a dejar claro. Sin embargo, no siempre es clara. Dice, después de mucho que callaron sus dudas, Habacuc es el primero de los escritores de la Biblia que pregunta con osadía, ¿por qué deja Yahvé que triunfe la injusticia? ¿Por qué? Al castigar al opresor lo reemplaza por otro peor. La respuesta es doble. Yahvé guarda el secreto de su manera de gobernar al mundo y solamente pide que nos mantengamos fieles. El justo vivirá por su fidelidad. El profeta contempla la gloria de Yahvé que juzgará al final. ¿Sí? Bueno, esto pasa precisamente porque pues en aquellos años cuando Nabucodonosor se vuelve pues bastante, ahora sí que terrible, ¿verdad? Bastante cruel, ¿verdad? Y muy prepotente hacia el pueblo de Israel. Oye, y le dicen, oye, señor, pues ¿cómo que estás poniendo otro peor? Pues yo no te entiendo. Pero Habacuc también nos da la respuesta. Habacuc tiene una cosa maravillosa. Le pregunta, es osado al preguntarle, ¿por qué? Porque él ve una justicia terrenal. Así Jonás dice, oye, espérame, pues si yo ya sé qué es el bien y el mal, pero él sabe qué es el bien y el mal para él en la tierra, lo que él vive. Habacuc pasó por lo mismo, o sea, a lo que voy, los profetas ya pasaron por eso y Jonás no fue el único, ¿no? O sea,
pero también nos dice, oye, el Señor no te va a decir cómo gobierna el mundo. O sea, Él no te va a decir, no te va a revelar sus secretos. ¿Qué tienes que ser? Fiel. El justo vive por su fidelidad. ¿Sí? Entonces, aquí Jonás es no pensar que sabemos cómo actúa Dios, porque lo más seguro es que siempre estemos sorprendidos. Porque, ¿qué ve Jonás? Oye, ¿cómo? Pues si ese pueblo, ¿verdad? Que hace tantas cosas mal, ahora resulta que hasta lo perdonó. O sea, ¿cómo? O sea, ¿sí de qué está hablando Jonás? De un sentimiento que se revela a un Dios que él ya había puesto en su cabeza y tal vez en su corazón. Decir, Dios es así, su justicia es así, pero Sí. su justicia no es la nuestra. Su justicia y Dios no es un Dios a manera como nosotros nos hacemos. O sea, siempre tenemos que ser fiel y esperar que aunque las cosas parecen bastante injustas, que aunque lo que está por, que aunque nuestra humanidad esté muy llena ahí, pensar que el Señor siempre hace lo mejor, ¿sí? Que el Señor perdona a pesar de, pero porque no nomás va a perdonar al pueblo de Nínive, va a perdonarte a ti, o sea, tú vas a llegar a ser un día el pueblo de Nínive. Tú algún día también pasaste siendo el pueblo de Nínive y habrías querido que el Señor te perdonara. Esa es mi Sí, aportación. Gracias. muchas gracias, Angie. Y fíjense, así como a Jonás también, eh, nos, as- a veces el Señor va a permitir que tú experimentes para que sientas lo que Él siente. ¿Qué pasó cuando Jonás, él estaba así como que en una colina, ahí nomás esperando que cayera el fuego, ¿verdad? Pero ya, bueno, ya vio que no, que Dios no pasaba y que Dios los había perdonado, pues ya estaba inconforme. Entonces, él se sentaba ahí abajo de un arbolito que le daba la sombra, estaba muy bien. Y para que el Señor lo entendiera mejor, le mandó un gusano que secó ese arbolito y ya le daba el sol directo. Y pues empezó a quejar, no, ¿cómo? Y así a veces el Señor nos manda cosas para que comprendamos. Y ya el Señor le responde, dice, tú te molestas porque falleció, o sea, porque mandé el gusano que secó el árbol. Dice, cómo no voy a compadecerme de este pueblo si se ha convertido? Entonces tuvo Jonás, o sea, el Señor lo llevó a que experimentara eso de ¿por qué pasó esto? Dices, bueno, eso es lo que no quiero que le pase. Si tú estás por un arbolito, imagínate que se destruya todo Nínive, ¿verdad? Entonces, el Señor lo permitió que experimentara eso para que sintiera la compasión que el Señor quería para Nínive. Entonces, pues bueno, yo le recomiendo que realmente es un libro de 4 capítulos. Ya leímos uno. La oración que leí nada más era el capítulo 2. Entonces, ya para profundizar, pues sí los invitaría a que leyeran los 4 capítulos. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, hermanos. Yo. Adelante, Tenchi. De ahorita lo que nos has compartido y que ahorita nos comentabas que cuando Dios le pide a Jonás, oye, vete a Nínive y él se va a Tarsis y comentabas, Dios nos cambia los planes porque Dios nos quiere dependientes de Él y no de nosotros. La verdad, me hizo mucho clic esto porque yo sé que cada uno de nosotros siempre hemos tratado de poner en oración algún servicio, nuestro día a día, o cuando nos toca ir a la asamblea, o más cuando nos toca, no sé, compartir un tema. Y Señor, y le decimos, ¿no? Señor, pero que se haga tu voluntad o envíanos Espíritu Santo. Pero seguimos trabajando, pero yo sé que a lo mejor inconscientemente, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras asambleas, de repente yo creo
que nos ha pasado que hacemos las cosas y creemos que estamos haciendo la planeación o tomamos nuestras decisiones y decimos, por aquí va, ¿no? Por esta línea. Y a veces tú dices, ay, pues yo había pensado orar sobre esta línea o esto, pero o esto iba a ser en mi casa, o esto iba a ser en mi trabajo, o con mi familia, y nos damos cuenta que Dios nos lleva por otro lado, en el manejar, en varias cosas, ¿no? En varios acontecimientos. Y sí sé que, por ejemplo, también podemos decir, por algo el Señor quiso que tomara este otro camino, o por algo las cosas sucedieron de esta manera. Pero creo que a veces se nos olvida el por qué nos cambian los planes y decimos, no, pues la voluntad siempre o el camino del Señor es más importante y él es más sabio. Pero al menos ahorita a mí me hace clic a mí en lo personal es que no nada más es porque Él sabe por qué hace las cosas. El Señor nos cambia o vino a trastocar lo que habíamos planeado y no lo había dado cuenta porque, ojo, quiere que estés bien consciente que tú no eres el que, por ejemplo, compras algo por tus propios medios, o el que logra algo porque tú te esforzaste o porque tú te levantas muy temprano o porque a ti te ha costado. No, nos cambia los planes porque quiere que te des cuenta que tú no, que yo no soy la que hace las cosas o que ciertas cosas no las logro por mí mismas. Y si me cambia o si nos va a seguir cambiando es porque Él quiere que voltees y te acuerdes que de Él dependo. En todo momento, en toda circunstancia y que Él quiere que tengas esa vinculación a cada momento. Porque a veces, sí o no, hermanos, podemos tomar decisiones y decimos, y a veces digo, hoy no le pregunté al Señor si esto es lo que Él quería. A lo mejor en algunas cosas sí, al iniciar mi día sí, pero muchas otras cosas no. Y la verdad me encantó esto que dijiste. Dios nos quiere dependientes de Él y no de nosotros. Y la verdad, lo voy a tener muy grabado en mi mente de aquí en adelante. Muchas gracias. Gloria a Dios. Sí, a veces nos mueve un poco las seguridades, pero Sí, para que sepamos que Él siempre está sí. y nos invita a dar esos pasos en abandono y en fe hacia Él. Muchas gracias, Tenchito. ¿Alguien más? Adelante, hermanos. Azalia tiene cara de que quiere hablar, así que, ándale. Buenas tardes, hermanos. Saludos Buenas a tardes. todos. Ya tenía un tiempecito que no me conectaba. Espero que estén muy bien. Pues, ¿qué les digo? Cada vez que me conecto son pedradas. Son pedradas que me llegan. La formación está enriquecedora de todas maneras. Eh, en lo que me cayó a mí, ¿verdad? Las pedradonas que me cayeron a mí, igual que Jonás, como que sacándole la vuelta al- a, a cosas y a situaciones, ¿verdad? Eh, que uno, así como dijo hace ratito el hermano Arturo, ya, tiré la toalla, hasta aquí llego, ya no quiero saber nada, ya me voy a ir de aquí, mejor me voy para otro lado, y luego, pues no, eh, vamos en el camino porque se trata de eso, de que si tú vas a llevar un mensaje a un lado, tienes que hacerlo como Dios quiere. Si uno se cansa, como dice ahí, Jonás tenía en su mente, como dijo una vez una padre Francisco, uno de aquí de mi parroquia, que a veces todos en su cabeza, cada uno, así como uno es único y irrepetible, inigualable, así a veces tenemos dioses en nuestra cabeza. Cada uno de nosotros formamos un dios en nuestra cabeza. Jonás, él según
se creía que sabía toda la sabiduría del Señor y tenía en su mente lo que era el bien, lo que era el mal, a quién sí tenemos que hablarle de Dios y a quién no. Ay, y a veces eso hacemos sin querer nosotros en nuestra vida, como decía el hermano hace ratito, con quién sí me junto, con quién no me junto, con quién sí voy a hablar del amor de Dios, con quién no voy a hablar del amor de Dios. El mensaje es para todos y aunque algunas personas puedan ser, híjole, digo, si uno va en el camino de la conversión, hay gente que, híjole, de verdad que tiene todavía en su mente otro tipo de Dios y o no concuerdan entre las cosas del bien y el mal, y aunque tú no quieras, pero pues Dios, no quieras tener contacto con esto, pues Dios te manda, y aunque yo, para decir, me sentí bien identificada porque yo he sacado la vuelta, yo le he sacado No la vuelta, quieres ir a Nínive. no quiero ir a Nínive, así es. Todavía hasta hace poquito me dijo mi esposo, bueno, pues si vas a hacer eso, hazlo ya no te quiero ir quejando. Y luego me preparo pues una asamblea, una oración, voy viendo lo que el Señor está tratando del mensaje era para alguien en específico, hermanos, el miércoles en la hora de la asamblea, hasta me temblaban las manos por un mensaje que yo tenía que dar, o sea, era para alguien de ahí, y era ahí justamente. Es algo más allá de que no sé cómo explicar. Tiene uno que terminar así como Jonás tiene que hacer la misión, ya, pues sí, Jonás es muy quejón, yo no digo que yo no lo sé, ¿verdad? Pero pues sí, Jonás a lo mejor no, bueno, no entendía la gran misericordia de Dios, lo que él hace, ¿verdad? El gran amor. Él nomás como que pensaba entre la bendición y el castigo, por decirlo así. Bueno, tengo que terminar una misión. No puedo dejarla inconclusa. Sí me explico, como dijo el hermano Arturo, bueno, ya te cansaste después de 3 años y medio, casi 4. Ya quieres tirar la toalla, pero ya no son tus fuerzas. Ahora vienen las de Dios. Y me hace pensar tanto, me hizo tanto clic para meditar, qué es lo que yo quiero, así como decía el hermano Arturo, vas a ir al Santísimo a preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Cuál es el mensaje? Por algo por algo me está mandando y tengo que hacerlo, ¿verdad? Digo, lo estoy usando muy personal, ¿verdad? Muy personal y tengo que pues hacer eso porque pues como le digo yo creo ya estaba metida en la ballena ya estaba metida en la ballena ya ahorita ya me vomita no sé pero sí o sea me llegó a mi persona qué tanto falta para terminar o como dice ahí, fueron 40 días, pues nada más me faltan 40 días, ya voy a ir a predicar, voy a llevar el mensaje, son 40 días y termino esa pequeña misión nada más, y listo, lo que sigue. Pero pues a mí se me figuraba que 40 días eran 40 años o 40 siglos, no sé, ahorita ¡pum! Así mi mente se me abrió. Y pues nada, pues a seguirle, porque pues sí, digo, uniéndolo con mis cosas de mi salud, van a ser 5 años. Bueno, perdón, ya tengo 5 años con esa bacteria y no me he muerto de la sepsis. Todavía tengo más camino por seguir
Y aprovecho y les digo, que en este año, bueno, desde el año pasado hablé con mi mamá y de hace unas semanas para acá, imagínense el domingo de resurrección, cumpleaños del trompudo de mi esposo, y tuve aquí en mi casa a mi mamá, después de no sé cuántos años, tuve aquí en mi casa a mi mamá y a mis hermanos. Gloria a Digo, Dios. ellos tienen sus roles, ¿verdad? Pero ahí va avanzando el milagro, el camino, la conversión, mía también, pues no nada más de mi mamá, mía también. Bueno, ahí tienes otra ninivita, ¿eh? Pequeña comunidad ahí. Sí, y entonces, pues nada, eso era lo que puedo decir, está enriquecedor y pues que me dio mi estate quieto y sí, o sea que tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que cumplir con la misión. Porque sí, y aparte, si somos dóciles al Señor, esa conversión propia y ese testimonial del Señor, porque ya no estamos como Jonás de que no sabemos de la misericordia del Señor. Ahora la conocemos, con más ganas tenemos que ir a compartirla y aquí me está oyendo mi esposo. Ya aquí tengo de testigos a ustedes y tengo de testigos a mi esposo y ya no me puedo rajar, ya no me voy a quejar y voy a cumplir con lo que tengo que cumplir. Y pues nada, eso es todo. Gloria a Dios. Gracias, hermana, gracias. ¿Alguien más quiere alguna participación, comentario, duda? Adelante, hermanos. Bueno, pues como quiera ya estamos casi en la hora. Ahí estás, hermano Ricardo Torres. Sí, hermano, buenas tardes, discúlpenme que ando trabajando. Estoy Ah, escuchando. si alcanzas, si puedes hacer la oración final. Ok. Arturo, Gracias. nada más discúlpame tantito porque el señor me puso ahorita algo muy específicamente para Salia. Sí. Precisamente en este mismo escrito que estuvo compartiéndonos Arturo, nos dice que precisamente, ¿verdad? Aún con todas esas características de Jonás, ¿verdad? Pues el Señor lo usó, o sea, no es una cuestión de decir, oye, pues a lo mejor yo soy muy quejumbroso o a lo mejor me desespero fácil o sea, tenemos, yo creo que tener bien claro que el Señor nos usa así como estemos, o sea, a pesar, más bien a pesar de nosotros, ¿no? A pesar de nuestras características, podríamos decirlo, como somos únicos, irrepetibles, pero yo creo que no hay que desanimarse, ¿no? O sea, yo creo que hay que quedarse con eso, a Jonás el Señor lo utilizó, o sea, aún con todo su quejumbre, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con eso. O sea, el Señor nos puede utilizar a pesar de nosotros mismos y de todo, ¿sí? Entonces, Sí. pues no desanimarse por un Jonás tan quejumbroso, ¿no? Hubo un mensaje para Nínive de parte de Dios, pero hubo un mensaje para Jonás también de parte de Dios. Los dos recibieron su mensaje, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Gracias, Angie. Ahora sí, hermano Ricardo, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muy buenas tardes. Agradecemos este compartir, agradecemos este mensaje, Señor, que hemos recibido cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, tu eterno amor, creemos en tu misericordia, creemos que tu misericordia es infinita, que es para nosotros es un tesoro de compasión, Señor, inagotable. Señor, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles, Señor, no nos desesperemos, ni nos desalentemos como Jonás. Señor, como dicen nuestros hermanos ahorita, a pesar de nosotros, Señor,
Tu gracia viene a nosotros, tu misericordia viene a nosotros. A pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar, Señor, de nuestra humanidad, tu gracia se derrama. Señor, ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos que no pudieron asistir a esta reunión. Ponemos en tus manos, Señor, este compartir, cada testimonio, Señor, que nuestros hermanos han compartido. Señor, que hagamos vida, Señor, lo que hoy hemos escuchado. Permite, Señor, que llegue a nosotros el entendimiento para poder comprender tu camino, tus mandatos. Todo eso te lo pedimos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Ay, hermanitos, ¿sí? discúlpeme, Gracias. hermano, que ando trabajando. Sí. No, gracias. Gracias, hermano. Pues bueno, hermanitos, pues nos estamos viendo. Pues el próximo. Bueno, voy a hacer una pregunta a las mamás antes de irnos. Abran cámaras para poder contar bien. Levanten la mano. Voy a contar, las que la próxima semana, que es 10 de mayo, de 3 a 5 de la tarde se les dificulte, levanten la mano. 1, 2, 3, 3. Ok, 3. Muy bien. Y levanten la mano las que no se les dificulte de 3 a 5 de la tarde, la próxima semana. 1, 2, 3. Ladró el perro, no sé si era perra, si era perra la cuento, pero no la, pu- no la puedo contar porque no sé. Entonces son 4. Bueno, podemos hacer lo siguiente, si gustan. Podemos tener la sesión y como siempre se puede grabar. Entonces, si las que por el Día de las Mamás, o lo que sea, no pueden estar, pues como quiera va a estar grabada y la podrán ver porque ya fueron muchas vacaciones. Le decía a Olimpia que me faltan más, pero no, pues ya me tengo que poner a trabajar. Entonces, pues bueno, así le hacemos. Y las que no voy a ver la próxima semana, pues de antemano, que el Señor las bendiga. Adelante, Azalia. Yo quiero, antes de irme, quiero hacerles una invitación de parte también de mi párroco. Sí. El día 30 de mayo va a venir, vamos a tener en la parroquia, yo sé que viven todos muy lejos de mi parroquia, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos que viven para acá, para este lado de Santa Catarina, San Pedro, Santa Catarina, vamos a tener en mi parroquia la visita de Monseñor Garza Madero y de nuestro hermano Salvatore Martínez. Es un día antes del evento grande, ¿verdad? Porque el evento creo que es 1 y 2, si no me equivoco, de junio, ¿sí? Sí, mayo, sí, 1 y 2 de junio. Bueno, pero yo lo voy a tener en mi parroquia el día 30 para lo de recordando los 100 años de la Es consagración. 31 y primero. Perdón. Ok, 31 y primero. Y contigo es viernes 30. Conmigo es el viernes 30, así es. Ok. Van a estar aquí en mi parroquia. Yo lo veo como una gran bendición para este decanato. No tiene costo, va a haber misa y hora santa y predicación. No va a tener ningún costo, solamente en el flyer están pidiendo que se registren, nada más para saber en qué templo vamos a acomodar a las personas. Pasen la voz, si me da permiso el hermano Arturo, pues le mando el Claro. flyer al hermano Arturo para que lo comparta en el chat. Todos los que puedan asistir, digo, no tiene costo, nada más es eso, ¿verdad? Que hoy viene para de ese lado. Y ¿Qué día va a pues, ser? ¿perdón? ¿Qué día va a ser? Viernes 30 de mayo y la misa va a comenzar a las 7. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, entonces pues sí, como al otro día tienen el evento grande, pues no nos vamos a extender así
muy noche, aparte que a mi párroco no le gusta. El padre Fernando siempre nos despacha a todos muy temprano, no le gusta que nos quedemos muy tarde en parroquia, pero también él viendo y respetando que al otro día tienen el evento grande, pues sí, nada más va a ser misa de 7 a 8 y mientras está el Santísimo dispuesto va a ser la predicación también. Y pues nada, les hago la invitación, les digo a mí yo pienso en este decanato que se llama Natividad del Señor, que sí hace falta un avivamiento, ahí se va dando poco a poquito. Si pueden venir, se los agradezco un chorro, para seguir como quiera orando por este decanato, digo, ya ahí está habiendo lucecitas, pues esto sería como que la luz mayor, la luz mayor, la visita que viene nuestro sacerdote Garza Madero va a presidir aquí, y pues nada, los que puedan venir, acercarse, a lo mejor algunos de García, Viñedos, no sé, no conozco mucho tampoco para allá, pero a lo mejor les queda más cerquita mi parroquia que el evento mayor, ¿verdad? Es en Pues, San Pedro. mándeme. Es en San Pedro, el evento mayor. Ay, joder, es que ya me quedé sin, ¿cómo se llama? Sin los flyers chiquitos, yo traía flyers chiquitos, no me acuerdo la dirección, usted no la tendrá a la mano, hermano Arturo. A ver, déjame ver. Déjame ver lo que estoy. ¿Es en casa de la iglesia o dónde es? El evento mayor, el grande, que es de 2 días, Sí. no me acuerdo, es que ya me quedé sin playa, a ver, déjame ver si por aquí puedo, espérenme. Ya lo tengo aquí. Es en el gimnasio del CUM Ah, sí, de Monterrey, que está sobre Hidalgo. Ah, no. Gimnasio del CUM, recuperación 200 pesos. Va a estar, bueno, va a estar Salvatore, va a ir nuestro arzobispo, va a así estar es. el padre Monseñor Pepe Garza El Madero gobernador. y el padre Salvador González de los siervos del Señor Jesucristo. Así es, dice gimnasio del colegio, ¿será Cumbres o así El se de llama? Gonzalitos. Está enfrente de Plaza Real. Es el de El de Gonzalitos, ¿no? Gonzalitos. Es el colegio Sí, que está por Gonzalitos, sí, casi. enfrente de Plaza Real, y el gimnasio no está dentro del colegio, está en la callecita. Hay una callecita precisamente ¿cómo se llama esta de los rieles? Entre Fleteros y en la siguiente callecita después de Fleteros, esa, y enfrente de ahora sí de Plaza Real, del H-E-B, ahí está el gimnasio, no está dentro del colegio, está por fuera. Ah, bueno. Ok, Bueno, Ok. ese es el evento grande, ¿verdad? Van a ser 2 días. Y sí. aquí en mi parroquia pues van a estar como 2 horas y media más o menos. Un día antes. Si ¿Qué gustan. parroquia es? ¿Qué parroquia? Parroquia Natividad del Señor, La Natividad. Ok. Decanato Natividad del Señor, porque creo que hay otra parroquia que también se llama así, pero Sí. En Cumbres, sí, en Cumbres segundo sector, es que es la Nati de allá de la López y la Nati de aquí de Cumbres, segundo sector. Sí. 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 Bueno, muy bien, pues digo, pásame la información y con gusto la compartimos para los que gusten ir. Bueno, Bueno, hermanos, pues un gustazo verlos y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Si no es en vivo, pues será grabado. Bendiciones, un abrazo fuerte. hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Bye, bendiciones a todos, que estén muy Bye. bien. Adiós. Hasta Sí, luego. bendiciones a todos también. Gracias.
Bendiciones. Adiós. Gracias y bendiciones. Bye. Bendiciones. Carlos.